Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y les presentaremos el tema de petroquímicos básicos. Como integrantes, Hernández Pérez Noelia, Quesada Vázquez Jennifer Ariana, Rodríguez Luna Sayuri Margot, Sierra Durán Anjus y Zamudio Mejía Fernando Antonio. Obtención del amoníaco en refinerías. ¿Qué es el amoníaco? El amoníaco o NH3 es uno de los principales productos petroquímicos a nivel mundial. Normalmente en condiciones de temperatura y presión ambiente es un gas incoloro de olor irritante y se evapora rápidamente. También es fácil disolverlo en agua. Es más liviano que el aire y tiene propiedades de inflamabilidad. Sus propiedades más relevantes son su punto de ebullición, su punto de fusión, su presión de vapor y sus límites de inflamabilidad. Usos del amoníaco. Por lo general se encuentra en forma líquida, así también es la manera más común de comercializarlo. Los usos del amoníaco son diversos, pero por lo general su uso es industrial, en procesos biológicos, en la fabricación de explosivos, refrigerantes, fertilizantes y en la farmacéutica. La obtención del amoníaco es principalmente por la reacción del nitrógeno y el hidrógeno mediante los procesos industriales. La mayoría de esta producción viene de áreas donde el gas natural sea abundante y económico, ya que esta es la materia prima para la sintetización del amoníaco. Por otro lado, la manera natural de su producción es por medio de la descomposición de la materia orgánica. Obtención del amoníaco mediante el proceso Haber-Bosch. El amoníaco solo se puede obtener por el método desarrollado por el químico alemán Fritz Haber y el químico e ingeniero Carl Bosch de la misma nacionalidad. Este proceso consiste en la reacción directa del nitrógeno y el hidrógeno en su estado gaseoso. Ya que es una reacción exotérmica, un exagerado aumento de temperatura no es favorable para la formación del amoníaco, pero la temperatura ambiental decide que su velocidad a la que se forma es casi nula. Esto lo hace en una reacción muy lenta debido a la estabilidad del nitrógeno. Este problema es resuelto por este método, ya que se utiliza un catalizador y un aumento de presión. El aumento determinante para esta reacción es el momento, y su velocidad es el momento en que se rompe la molécula del nitrógeno y la coordinación con el catalizador. Por otro lado, el hidrógeno es más fácil de activar. Así se forma una serie de reacciones de inserción para la producción de amoníaco. Actualmente existen diversos métodos para sintetizar el amoníaco, pero todos se derivan del proceso Haber-Bosch. Algunas de las alteraciones importantes van relacionadas con el origen del gas a sintetizar y de las condiciones de obtención del amoníaco, ya que el 77% de la producción mundial emplea como materia prima el gas natural. Obtención del amoníaco mediante el proceso Linde. Empleado en la producción del amoníaco a partir del gas natural o hidrocarburos ligeros, está basado en la combinación de etapas del proceso de una planta LAC, Linde Ammonia Concept, que principalmente contiene una planta de hidrógeno, una planta de nitrógeno y una síntesis de amoníaco de alta efectividad. La alimentación del reformador se precalienta ya que opera en una temperatura de salida de 850 grados Celsius, así como los hidrocarburos se precalientan y se desulfuran. Después el gas reformado se enfría a una temperatura de entrada de 250 grados Celsius por una generación de vapor, el enfriado intermitente por un haz de tubos de espiral y la generación de vapor desairado.
El condensado se recicla al proceso del recalentado y de ahí pasa al enfriamiento final y la separación del condensado. El nitrógeno se produce mediante la separación del aire a bajas temperaturas en una caja fría. El producto de nitrógeno puro es más comprimido y al mezclarlo con el hidrógeno se forma el gas en síntesis del amoníaco puro. Obtención del amoníaco mediante el proceso Topsoe. Para producir amoníaco a partir de una variedad de materias primas de hidrocarburos se van desde el gas natural hasta la nafta pesada utilizando la tecnología de amoníaco de baja energía de Topsoe. El gas natural u otra materia prima de hidrocarburo se comprime, es desulfurado, mezclado con vapor y luego se convierte en un gas de síntesis. La sección de reformado comprende un prereformado, es opcional, un reformador tubular y un reformador secundario, donde se añade aire al proceso. La cantidad de aire se ajusta para obtener una buena relación entre hidrógeno y nitrógeno. El reformador de vapor tubular es el diseño de la pared lateral como combustible pandeado Topsoe. Después de la sección del reformado, el gas de síntesis se somete a una conversión de cambio de alta y baja temperatura, eliminación de dióxidos de carbono y metanización. El gas de síntesis se comprime a la presión de síntesis que típicamente varía de 140 a 220 kilogramos sobre centímetro cuadrado y se convierte en amoníaco en un circuito de síntesis utilizando convertidores de síntesis de flujo radial. Obtención del amoníaco mediante biotecnología. El amoníaco es una materia prima para la fabricación de muchos productos químicos y es en sí el mismo producto final altamente demandado. El químico alemán Fritz Haber ideó un proceso mediante el cual se puede reaccionar el nitrógeno e el hidrógeno en su fase gaseosa, como ya lo se había comentado, en presencia de catalizadores y elevadas presiones y temperaturas. Este proceso revolucionó en su momento la industria química. La cantidad de amoníaco generada en forma natural es casi similar a la producida industrialmente cada año. El amoníaco es producido naturalmente en el suelo por bacterias y plantas, animales en descomposición y por desechos de animales. Casi el 85% del amoníaco procede de las plantas químicas, es usado para fabricar argonos. Existen unas bacterias que son fijadoras de nitrógeno, que resuelven este mismo problema de la presión atmosférica y a la temperatura ambiente. Contienen enzimas que son catalizadores extraordinariamente eficientes. Si se consiguiera utilizar estas enzimas en la fijación del nitrógeno en un sentido biotecnológico, podríamos tener un considerable ahorro energético. Subproductos del amoníaco. Sulfato de amonio. El sulfato de amonio es un compuesto químico. Es una sal compuesta por el anión sulfato y el catión amonio. Su composición o presentación física es en cristales sólidos, finos, blancos, beiges o grisáceos, dada su presentación en forma granular y fina. Hace que tenga una tendencia a compacarse en una vez que se ha escandado, si está almacenado durante mucho tiempo. Cada partícula tiene un tamaño que mide 0.50 o 0.85 milímetros. La solubilidad que tiene en el agua es de 76 gramos por 100 mililitros de agua a 25 grados centígrados.
Usos del sulfato de amonio. En la industria agrícola, el sulfato de amonio es un fertilizante inorgánico de nitrógeno más típico. El sulfato de amonio es el de mejor liberación, rápida actuación fertilizante que se puede usar directamente para una variedad de suelos y cultivos. También se pueden utilizar como tipos de fertilizantes de semillas, fertilizantes y abonos a base adicional. Es especialmente adecuado para suelos que carecen de cultivos de azufre y bajas tolerancias al cloro. De la manera industrial se utiliza como agente de soldadura, en la industria textil como retardante de llama, en la industria del teñido como auxiliar de tintura de colorantes ácidos, en la industria del cuero como agente de descalcificación, en la industria alimentaria como agente acondicionador de masa por medio de la fermentación, en la industria farmacéutica como agente de salificación y puede purificar proteínas mediante la precipitación. Ácido nítrico. El ácido nítrico puro es un líquido viscoso e incoloro e inoloro. Se descompone lentamente por la acción de la luz, adoptando una coloración amarilla por el dióxido de nitrógeno, que se produce en la reacción. En el aire húmedo despide humos blancos. Su punto de fusión es a menos 43 grados centígrados y su punto de ebullición es a 83 grados centígrados. Pero a esa temperatura se acentúa su descomposición. Es soluble en agua en cualquier proporción y cantidad. A temperatura ambiente libera humos rojos o amarillos. El ácido nítrico también se le puede conocer con los siguientes nombres: nitrato de hidrógeno, ácido trioxinítrico, trioxonitrato de hidrógeno, agua fuerte, espíritu de sal. Usos del ácido nítrico. Como parte integral de la fabricación de explosivos, el ácido nítrico se puede utilizar para la fabricación de componentes del TNT o nitroglicerina y algodón de pólvora, nitrocelulosa. Como fertilizante agrícola, la fabricación de nitratos, los cuales se emplean como abonos fertilizantes en los campos, promueven el crecimiento vigoroso de las plantas. Los abonos nitrogenados más importantes son el nitrato sódico, el nitrato de potásico. También se puede utilizar como un agente oxidante en la producción de algunos combustibles sólidos para la propulsión de cohetes. Como un agente de envejecimiento en la carpintería, típicamente rebajado del 10%. En el comercio de la joyería se puede utilizar el ácido nítrico para identificar aleaciones de bajo grado al evaluar la pureza del contenido del oro. Se puede utilizar en una solución con alcohol y agua para grabar los metales mediante la eliminación del calcio y el magnesio, depositando los procesos de fabricación o de conversión que puedan derivarse de la exposición continua al agua dura. Otros usos industriales comprenden la fabricación de nitrocompuestos, que se utilizan en la fabricación de muchos colorantes artificiales, y el nitrato de plata, requiriendo grandes cantidades por la industria fotográfica. Nitrato de amonio. Es una sal blanca cristalina en estado puro, sumamente soluble en agua, además presenta elevada solubilidad en amoníaco anhídrido y en menor grado en alcohol etílico y metílico. Presenta una gran tendencia a absorber humedad del medio ambiente. A temperatura ambiente, el nitrato de amonio actúa como material oxidante de muchos metales, tanto en estado sólido como en solución acuosa, atacando en especial rapidez el cobre y sus alteraciones resistentes a la corrosión.
El almacenamiento de esta sustancia requiere de medidas precautorias, ya que existe el riesgo de explosión. Otro uso del nitrato de amonio es como materia prima para la fabricación de explosivos. Industrialmente, el nitrato de amonio se fabrica a partir del amoníaco. Usos del nitrato de amonio. El nitrato de amonio se utiliza sobre todo como fertilizante. Es debido a su buen contenido de nitrógeno. El nitrato es aprovechado directamente por las plantas. Las mezclas de nitrato de amonio con petróleo se utilizan como explosivos. Este compuesto también es responsable de la mayor parte de accidentes graves con los fertilizantes. Al 62% se le emplea como fertilizante de suelos pobres en nitrógeno y para cultivos frutales y de hortalizas. Al 90% se le utiliza para fabricar emulsiones explosivas. También se le utilizan para explosivos de la minería. Se utiliza como insumo para la producción de explosivos, que es un agente explosivo a bajo costo, especialmente recomendado para minería subterránea y exposiciones de superficie en pequeño diámetro. Urea, también conocida como carbamida, carboeliminida o ácido arbanímico. Es el nombre del ácido carbónico de la diamida. Es una sustancia nitrogenada producida por algunos seres vivos como medio de eliminación del amoníaco, el cual es altamente tóxico para ellos. En los animales se halla en la sangre, orina, bilis, sudor, así como en el ser humano se contiene en la orina. La urea se presenta como un sólido cristalino y blanco en forma esférica o granular. Es una sustancia higroscópica, es decir, que tiene capacidad de absorber agua de la atmósfera y presenta un ligero olor amoníaco. Sus propiedades son su peso molecular, su densidad, su punto de fusión y su corrosividad, que es alta. Usos de la urea. El 90% de la urea producida se emplea como fertilizante, se aplica al suelo y provee de nitrógeno a todas las plantas. También se utiliza la urea en bajo contenido como biuret, como fertilizante de uso foliar. Se disuelve en agua y se aplica en las hojas de las plantas, sobre todo en las frutales y cítricos. La urea como fertilizante presenta la ventaja de proporción un alto contenido de nitrógeno, el cual es esencial en el metabolismo de la planta, ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas, los cuales absorben la luz para la fotosíntesis. En la industria química y plástica se encuentra presente en los adhesivos, plásticos, resinas, tintas, productos farmacéuticos, acabados de productos textiles, papel y metales. Como suplemento alimenticio del ganado se mezcla con el alimento del ganado y aporta el nitrógeno, el cual es vital para la formación de las proteínas. La urea también se usa ampliamente en la industria agrícola como un aditivo en la alimentación animal. La urea es una forma de liberación lenta, es decir, popular para su uso en campos de golf, parques y otras situaciones especiales como el césped. Buen día, profesora, compañeros. Mi nombre es Sayuri Marcot Rodríguez Luna y voy a presentar el tema de derivados del etileno. El etileno o eteno es el hidrocarburo olefínico más sencillo, derivado del etano, que es un producto petroquímico básico muy importante y está formado por 4 enlaces simples y un doble enlace. El etileno es un gas incoloro con un aroma y sabor dulce, con un punto de congelación de menos 169 grados centígrados, ligeramente soluble en agua, alcohol y etiléter, además de ser un gas asfixiante, altamente inflamable y explosivo. Se obtienen 19 derivados directos del etileno, lo que representa aproximadamente
el 30% de la industria petroquímica. El principal uso industrial de este es como materia prima para productos que a su vez se utilizan para fabricar una gran variedad de sustancias y productos finales. Entre los derivados finales se encuentran resinas, fibras sintéticas, solventes, plastificantes y anticongelantes. Su producción mundial está destinada al 50% fabricación de polietilenos tanto de alta como de baja densidad, 18% a la fabricación de cloruro de vinilo, 12% a la fabricación de óxido de etileno, el cual se emplea básicamente en la fabricación de glicoles, el 8% a la fabricación de etilbenceno, mientras el 12% restante a los derivados diversos. Polietileno. Entre sus propiedades físicas y químicas se encuentran que es químicamente inerte. Su punto de función es a 110 grados centígrados. Tenaz y flexible a temperatura ambiente, pero no es un buen conductor de calor ni electricidad. Este se obtiene por la polimerización del etileno y depende del tipo de proceso para ser de alta densidad o de baja densidad. El de alta densidad se obtiene por la polimerización a presiones relativamente bajas, con un catalizador alquimetálico o un óxido metálico sobre sílice o aluminio. Sus propiedades son principalmente una densidad comprendida entre 0.941 a 0.954 gramos sobre centímetro cúbico. Es incoloro, no tóxico y resistente a esfuerzos como agentes químicos. Se usa principalmente para la fabricación de tuberías para fluidos y contenedores geotérmicos, envases y tapones para medicamentos y cosméticos. Mientras el de baja densidad se obtiene por una polimerización a alta presión por el mecanismo de radicales libres. Sus propiedades son principalmente la densidad comprendida entre 0.910 a 0.925 gramos sobre centímetro cúbico. Este tiene una buena resistencia al impacto, buena procesibilidad, resistencia térmica y química, además de ser mucho más flexible. Por ello se usa en la fabricación de films para envases y embalajes, cubiertas para cables de energía o telecomunicaciones. Cloruro de vinilo. Este tiene una masa molecular de 62.50 gramos. Es inestable, incoloro, cuenta con un punto de ebullición de menos 13.4 a menos 14 grados centígrados, además de ser tóxico y soluble en aceite, alcohol, solventes clorados e hidrocarburos. Este se obtiene a través de la combinación por adición de gas clorhídrico al acetileno o por la descomposición del 1,2 dicloroetano, originándose como producto secundario gas clorhídrico. Se emplea en su casi totalidad del 96 al 98% para la fabricación de cloruro de polivinilo, PVC. El restante, del 2 al 4%, se emplea para la síntesis de hidrocarburos clorados. El PVC se usa para fabricar una variedad de productos plásticos, incluyendo tuberías, revestimientos de alambres y cables, así como productos para empacar. Óxido de etileno. Este es un gas incoloro, inflamable, pero de un olor agradable. Su punto de ebullición es de 11 grados centígrados, mientras el de fusión es de menos 111 grados centígrados. Es miscible en agua y en muchos disolventes orgánicos. Se obtiene porque el etileno reacciona con el oxígeno en su fase gaseosa y en presencia de un catalizador. Se usa como agente esterilizante, desinfectante y es un intermedio químico como materia prima petroquímica en la fabricación del etilenglicol, además como fumigante y herbicida. Acetaldehído. Es un líquido incoloro y se oxida con facilidad en ácido acético. Su punto de ebullición es 20.2 grados centígrados.
Es miscible con agua y en la mayoría de disolventes orgánicos. Volátil y tiene un penetrante olor a frutas. El proceso industrial más usado para su obtención es el que desarrolló la compañía Wacker de Alemania, la cual consiste en hacer reaccionar el etileno con una solución diluida de ácido clorhídrico, que además contiene disueltos cloruros de paladio y de cobre, los cuales actúan como catalizadores. Entre sus usos es que es un importante intermediario en la fabricación de numerosos productos químicos, medicamentos y plásticos, incluidos el ácido etanoico o ácido acético, y también se emplea como materia prima para la fabricación de pieles artificiales, tintas, cementos, películas fotográficas y fibras sintéticas, así como el acetato de celulosa y el acetato de vinilo. Etilbenceno. Es un líquido inflamable, incoloro, y su punto de ebullición es a 136 grados centígrados. El de fusión a menos 95 grados centígrados. Reacciona con oxidantes fuertes y ataca los materiales plásticos, así como el caucho. Insoluble en agua, pero miscible en disolventes orgánicos, así como aceites y grasas. Se puede obtener por medio de dos procedimientos. Una, la extracción de los aromáticos en las reformadoras, o la síntesis a partir del etileno con benceno. Se usa casi exclusivamente para hacer estireno, que a su vez es la materia prima para hacer plásticos de poliestireno. Este producto se usa para fabricar artículos para el hogar, como cubiertas para televisores, juguetes, vasos térmicos desechables, aunque también se emplea para empaques o materiales para construcción. Etanolo, también llamado alcohol etílico. Es un líquido incoloro, volátil, su punto de ebullición es a 78.3 grados centígrados y el de fusión a menos 130 grados centígrados. Soluble en agua, éter, metanol, cloroformo y acetona. Una de las grandes reacciones de obtención industrial es la hidratación del etileno. Esta reacción se puede hacer de dos maneras. Una, agregarle agua a las moléculas de etileno en presencia de ácido sulfúrico al 90%. Y dos, usar un proceso de alta presión que emplea un catalizador sólido de ácido fosfórico soportado sobre célite. Se utiliza industrialmente para la obtención de acetaldehído, vinagre, muy utilizado como disolvente en la síntesis de fármacos, plásticos, lacas, perfumes, cosméticos y también en mezclas anticongelantes o como combustible, además del antiséptico en cirugía. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Noelia Hernández Pérez y yo les voy a hablar acerca de los derivados del propileno. El propileno es un gas combustible incoloro con un olor natural picante, altamente inflamable y no tóxico. Su uso como compuesto predecesor ha tenido un gran desarrollo. Su consumo actual en la industria química es de aproximadamente la mitad del etileno, pero la producción total es mucho mayor debido a los usos no químicos. La distribución aproximada del consumo de los derivados más importantes del propileno es la que se muestra en la tabla, teniendo como primero al alcohol isopropílico con un 20%, el polipropileno con un 15%, el acrilonitrilo con 17%, el óxido de propileno con un 13%, el dodeceno con un 8%, el cumeno con 7%, los butiraldehídos con 6% y el resto con 14%. En el siguiente esquema podemos ver los principales derivados del propileno. Ya antes habíamos mencionado los que tienen más distribución en el mercado. De estos se derivan el nonifenol, el isodecanol, la acetona, el fenol, los polímeros, la glicerina, el alcohol alílico, los éteres, las alcanoláminas, los poliglicoles, el dodecilbenceno, el butanol, el etilhexanol y, por último, el isooctanol. El isopropanol, o también llamado alcohol isopropílico, es un líquido volátil e incoloro que se obtiene mediante la hidratación con el propileno
o por la hidrogenación de la acetona. Sus propiedades físicas y químicas son las siguientes, resaltando su punto de ebullición de 83 grados centígrados, su punto de fusión de menos 90 grados centígrados, su densidad de 786.3 kilogramos por metro cúbico, es soluble en benceno e insoluble en soluciones salinas. Además de esto, es miscible en cloroformo y la mayoría de los disolventes orgánicos. Se emplea para la síntesis orgánica como intermediario químico y como disolventes de ceras, resinas, aceites vegetales y esteres. También se usa para la composición como líquido para frenos y en disolventes desengrasantes. Además, cuando se mezcla con agua se emplea para la limpieza de ópticas, lentes, objetos fotográficos y aparatos electrónicos. El acrilonitrilo es un líquido incoloro a amarillo pálido, que es soluble en agua y en disolventes orgánicos. Es un producto químico reactivo que se polimeriza espontáneamente cuando es calentado o en presencia de una base fuerte. Sus propiedades físicas y químicas son las mostradas a continuación, resaltando que tiene un peso molecular de 53.1 gramos sobre mol, un punto de ebullición de 77.3 grados centígrados, un punto de fusión de menos 82 grados centígrados, soluble en isopropanol, etanol, éter, acetona y benceno, además de atacar al cobre y ser incompatible y reactivo con oxidantes fuertes, ácidos y bases, bromo y aminas. Este derivado es usado principalmente en la producción de fibras acrílicas y modacrílicas. También en la producción de plásticos, coberturas de superficie, elastómeros de nitrilo, resinas de barrera y adhesivos. También es intermediario químico en la síntesis de varios antioxidantes, productos farmacéuticos y agentes activos de superficie. El polipropileno, también denominado polipropeno, es un polímero termoplástico utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Se puede hacer a partir del monómero propileno por polimerización catalizada por metalocenos. Sus propiedades físicas y químicas son las siguientes, haciendo énfasis en el punto de ebullición de 160 grados centígrados, su punto de fusión de 173 grados centígrados, es resistente a disolventes orgánicos e insoluble en agua. Sus principales usos son como embalaje en textiles, artículos de papelería, piezas de plástico y contenedores reutilizables, equipos de laboratorio, altavoces, componentes de automatización y billetes de polímero. Como siguiente tenemos el óxido de propileno. Este es un líquido incoloro muy volátil y con un ligero olor a éter. Se fabrica principalmente mediante el proceso de clorhidrina, el cual tiene dos etapas. La primera es la reacción del propileno con ácido hipocloroso y la segunda, la reacción de la clorhidrina de propileno con cal apagada. Sus propiedades físicas y químicas son las siguientes, resaltando su presión crítica de 4.920 kilopascales. Es un líquido incoloro y, como ya dijimos, muy volátil, con una masa molar de 58.08 gramos por mol, con un punto de fusión de menos 111.9 grados centígrados y uno de ebullición de 34.2 grados centígrados. Además de esto, reacciona violentamente con el cloro y el amoníaco. Los principales usos de este derivado es la fabricación del propilenglicol, además de esteres de glicol para fluidos hidráulicos, agentes tensoactivos y desemulsificantes. Por último tenemos el cumeno.
Este es un líquido incoloro y volátil, con un olor similar al de la gasolina. Es un componente natural de alquitrán y de petróleo crudo, y también se puede utilizar como un componente de mezcla en la gasolina. Sus propiedades físicas y químicas son las mostradas a continuación. Con una densidad relativa de 0.86 gramos por centímetro cúbico, soluble en alcohol, éter, benceno y acetona e insoluble en agua. Se consume como un intermediario químico en la producción de fenol y acetona, dos sustancias químicas que se utilizan ampliamente para la fabricación de plásticos, además de ser utilizado en cantidades menores como solvente durante la fabricación de pinturas, lacas y esmaltes. Este derivado en sí no se vende, generalmente es para un uso privado. Derivados del butileno. Se trata de un gas de muy alta pureza, obtenido por destilación e hidrogenación selectiva, a partir de una corriente de butanos o butenos proveniente del cracking catalítico, y este está formado por 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. El butileno tiene 3 isómeros, que son el 1-buteno, el cis y trans 2-buteno y el isobuteno, o mejor dicho, el 2-metilpropeno. Como primer derivado del butileno tenemos al butadieno, que es un gas incoloro no corrosivo con un ligero olor a gasolina, que se obtiene a partir de la fracción carbono 4 procedente del proceso de craqueo del nafta. Y en cuanto a sus aplicaciones, casi un 60% del butadieno se consume para caucho de butadieno estireno. Otro es muy empleado para producir suelas, calzado, neumáticos, adhesivos y sellantes. También tenemos al sec-butanol y metiletilcetona, que este se obtiene por deshidrogenación catalítica del sec-butanol o se obtiene como subproducto del proceso de obtención de ácido acético por oxidación de butano. Y el metiletilcetona o MEC se utiliza casi en su totalidad como disolvente en aplicaciones como lacas de resinas vinílicas, removedores de pintura, cemento de caucho, adhesivos, plastificante, entre otros. El hepteno es un alqueno en forma de líquido incoloro constituido por una mezcla de isómeros que proviene de la destilación del petróleo y se encuentra en algunas frutas como manzanas, cerezas y ciruelas. Estos constituyen un corte de olefinas fraccionadas de las gasolinas poliméricas que se producen por polimerización de gases de refinerías. Los heptenos se usan principalmente para alimentar unidades de OXXO en la fabricación de isoctanol, pero también como catalizadores, agentes de superficie, aditivos de lubricantes, formación de aldehídos y polimeración de polietileno. El alcohol amílico se obtiene por destilación fraccionada de la mezcla de alcoholes resultantes de la cloración e hidrólisis alcalina de los pentanos y puede fraccionarse o utilizarse como mezclas en sus aplicaciones como disolvente y para fabricar ésteres de acetato para uso de saborizantes y en fotografía. Copolímeros de polietileno de alta densidad. Se obtiene por un proceso de polimerización catalítica. Hay 3 procesos usando la polimerización: el proceso de disolución, en suspensión y en fase gaseosa. El polietileno de alta densidad se prepara con de 3 a 5% de 1-buteno de alta pureza, y esto produce un plástico con alta resistencia a la desintegración de bajo esfuerzo. Y esta propiedad le ha proporcionado muchos usos en aplicaciones de modelo por soplado, y pues más de la mitad del uso es para fabricación de recipientes, tapas y cierres, utensilios domésticos y otros juguetes. Y por último, el anhídrido maleico, que es un sólido incoloro o de color blanco con un color acre. Es muy irritante y muy corrosivo, y este se obtiene a partir de butenos y está basado en la oxidación catalítica con aire.
y el catalizador que se usa es un lecho fijo que es a base de pentóxido de vanadio y este es utilizado para la producción de agentes humectantes y tiene mucha importancia en la industria farmacéutica, textil y en los químicos para la fotografía. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Samudio Mejía Fernando Antonio y hoy les voy a presentar los derivados del benceno. Primero, empezaré diciendo qué es el benceno. Y este es un hidrocarburo aromático original y que originalmente a este y a sus derivados se les denomina compuestos aromáticos por la característica que estos tienen. El benceno lo vamos a obtener a partir de las reforzadas de nafta, de la desintegración térmica con vapor de agua de la gasolina y por la desalquilación del tolueno. Ahora, tenemos diferentes derivados del benceno. Por ejemplo, empezaré diciendo uno de ellos que es el etilbenceno. Este se obtiene haciendo reaccionar el etileno con el benceno y su principal función es la fabricación de estireno. Este se hace reaccionar con el propileno, se obtiene el cumeno. Este derivado petroquímico es muy importante para la elaboración del fenol y de la acetona. También tenemos que el 50% del fenol se usa para hacer resinas fenólicas. El 17% se emplea en la fabricación del bisfenol A. El siguiente es el nitrobenceno. Y este producto se prepara haciendo reaccionar el benceno con el ácido nítrico. Esto debe estar en presencia del ácido sulfúrico. Y este se ocupa primordialmente para crear anilina. Uno de sus usos es la producción de isocianatos para hacer poliuretanos. También otro uso es la fabricación de productos químicos para las industrias hulera, fotografía y farmacéutica y en algunas producciones de tintes. También tenemos que el nitrobenceno se ocupa principalmente para crear coprolactama y ácido atípico. Ya por último tenemos el clorobenceno y este petroquímico se fabrica haciendo reaccionar el benceno con el cloro y se da más que nada en los insecticidas, eso es el clorobenceno. También se puede emplear para fabricar anilina y otros intermediarios de la industria química, como lo puede ser el cloronitrobenceno, el bisfenol, el bisfenilo, etc. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Gracias.